¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En otras ocasiones hemos abordado este tema desde otros puntos de vista, sin embargo, hoy queremos con Jorge Bautista y Javier Díaz Lacayo hablar un poco acerca de la familia que especialmente con el fenómeno que hemos visto de la migración o de la emigración de personas, de una u otra forma sufre desintegración, sufre abandono en sus sentimientos, se siente abandonada, por muy razonado que esté que uno o varios de sus miembros decidan emigrar del país. Porque a veces puede parecer muy lógico, es que yo me voy porque quiero ganar mejor y mantener de mejor manera a mi familia. Puede ser algo muy lógico y puede estar dentro de las razones válidas, si vos querés. Sin embargo, el sentimiento que queda entre los que se quedan es de abandono, aunque no se reconozca como tal. Los psicólogos nos podrían ilustrar un poco mejor sobre esto. Pero el asunto es, la familia es la base de la sociedad. Y eso se ha reconocido todo el tiempo. Y una familia sana es necesaria para crear una sociedad sana. Les dejo a ustedes. Bueno, tal vez me permitís a mí y en el momento que has dicho esta piedra angular, agreguemos otro elemento que te da solidez a ese mismo hecho de ser piedra angular. Si me voy a la ley como tal, a la ley, lo primero que te dice la Constitución es la familia, el núcleo familiar es la base de la sociedad, la base de la comunidad, la base del individuo. Y si te vas a la ley de familia, te vuelve a decir lo mismo, la familia es el núcleo fundamental. Eso a nivel normativo, a nivel de derecho, a nivel de lo que has dicho. Pero ahora, si yo me voy a otros escritores, ya en la misma historia, para ver si hay una cierta sintonía referente a eso mismo que estás reconociendo y que está reconociendo la ley, te dice en contrato social, que siempre hago mención a y te dice lo siguiente, que la familia es el primer modelo del Estado, el primer modelo de la sociedad, y tenés que echarle todito lo que tenés de por medio, tus proyectos, tu economía, para conservar ese modelo, para construir ese modelo, para proteger ese modelo. Y si te vas a la parte de Confucio, 505 años antes de Cristo, te dice algo interesante, y es que te dice que el orden en la familia es muy importante para mantener la sociedad. Y que si vos querés garantizar una sociedad sólida, una sociedad realmente para futuro, conservar el orden de la familia para efecto de gobierno, porque ahí comienza el gobierno y después se sigue con el resto. Entonces, ves todo esto, y el libro famoso de la utopía te dice lo siguiente, de Thomas More, y eso en el año 1518, te dice, toda ciudad la conforma la familia, de ahí partimos. Entonces, con todo esto para atrás, con la norma, recae más la importancia en lo que acabas de decir. Oye, la familia es importante, y no solamente esto, si esto no lo conservas, habrá un ajuste de cuenta en el futuro de la sociedad, y vas a crear una cierta inestabilidad que si no la ves bien, no lo proteges bien, te va a desarticular el Estado como tal. Visto esto en todo lo que tiene que ver con la parte de tributo, la seguridad social, la generación como tal, y si yo puedo colocar ya en el presente qué es lo que está viendo cuando esto no lo logras realmente proteger a su manera, estás viendo, toquemos una sociedad en la parte de disminuir de la población. China, con la autorización de un solo hijo, tocó la familia, un solo hijo. Oye, se las ha visto una cosa seria, y hace poco autorizó 2 hijos, pero no le bastó. Hace 8 meses, 9 meses aproximadamente, ya autorizó 3 hijos, y la gente no está teniendo hijos, y el Estado ve un problema, se le está armando un problema, lo tocaste en un momento, dijiste que iba a hacer cosas sobre la familia, la hiciste, la implantaste por ley, la dejaste de proteger, y ahora está en un envejecimiento de la población increíble. Entonces, cuando tocamos el tema de la migración, es una alerta para el Estado. Conste lo siguiente antes de que Javier haga la intervención, me disculpa Javier, que en el momento de que hablamos de la migración en Nicaragua, que está causando ese daño, es el menor de Centroamérica. Por lo tanto, a nivel centroamericano el problema es más serio, lo que no significa que entonces vamos a dar con mediana tratamiento de que entonces no es tanto el problema acá. No, es un problema serio, el resto lo tiene más serio, pero es un problema la migración para la desintegración de la familia.
Sí, y no se trata de consuelo de tonto, ser los que menos tengamos el problema. Y tenemos un problema con esto, y eso debe de llamar justamente a la preocupación, porque tal vez no es motivo de fiesta decir, con la gente que se ha ido, entonces hemos mejorado nuestros índices económicos por remesa. Pues no sé qué tanto mejoraríamos nuestros índices económicos con gente trabajando aquí más bien. A lo mejor podríamos tener unos índices, tal vez no tan como significan las remesas, pero tendríamos unos buenos índices y tendríamos gente trabajando y demás. Javier. Yo considero que el planteamiento del tema es el problema. Porque para mí la migración es producto de la desintegración familiar y no la justificación. O sea, alguien que deja a su familia tiene más problemas familiares que económicos, en mi manera de ver. La última vez que estuvimos compartiendo esta plataforma, este programa que se dedica a rescatar y promover principios y valores familiares, precisamente yo con eso nos despedí. Yo dije, nada puede destruir a la familia. Nada es válido. Y creo que el acierto de que este tema, lejos de poder enumerar la restitución que en materia de derechos y en materia social, como lo dijo Jorge, haya alcanzado el gobierno, todavía sigue siendo un desafío enorme. Porque la institución de la familia no está uniforme. Y es que la familia no importan cuáles sean las aristas sociales, políticas, económicas, ni siquiera morales, ni siquiera de fe, para que se constituya en unidad, para que se constituya en hegemonía, para que se constituya en identidad. El problema de la familia, en que en la humanidad ha perdido la consistencia desde la comunidad primitiva, porque han habido otros elementos de satisfacción distintos a la de conservar una identidad. Es decir, antes el extraño era el paria era el ajeno al de la identidad colectiva. Ahora en la humanidad lo común es ser paria, lo común es ser libre, lo común es tener una capacidad de pensamiento y de satisfacción independientemente que ésta diste o se contraponga incluso con la de mi prójimo o con la de mi hermano dentro de la familia. Para mí, la humanidad, y particularmente Nicaragua, tenemos un reto especial con consolidar cuál es el modelo balanceado de familia y cuáles son los valores que agregan a la satisfacción de la identidad del individuo dentro de la familia. A partir de entonces podemos hablar de las leyes y convenios sociales y de las restituciones necesarias y de reconocimientos a las instituciones y a los gobiernos y a los agentes, como lo podemos ser vos o yo, que promovamos el amor. Hasta entonces podemos hablar de ese tipo de reconocimiento cuando veamos los frutos. Para mí la familia tiene que ver con la identidad. A mí se me enseñó algo de niño, pensé que se trataba más de un cuento. Cuando yo soy cristiano, pues a mí se me enseñó que Jesús se presentó a la tierra en forma de un miembro de una familia. Que esa era la forma en que iba a ser lo más común, lo más normal del mundo, donde esa era su máxima expresión de humildad, ser igual a todos los demás. En ese entonces, digo yo, si habrá habido momentos de distancia entre las familias en aquel entonces que vino Jesús, ¿cómo estará ahora? Yo creo que este programa, yo celebro esta temática de este programa, celebro de que podemos estar tocando este tema sensible si justifica esa compra que estamos haciendo de que vamos a conquistar algún elemento material fuera de este país, fuera de tu familia, que valga la pena separarse de ella. Néstor, disculpa que te agarre la palabra, ¿no? Pero me parece que al momento de iniciar este programa hubo un elemento que con Javier y mi persona dimos el voto positivo de hacerlo, porque llevas la línea de una persona que hace años montó esa primicia y fue doña Olimpia, ¿no? Llevar adelante el tema de la familia cuando el público no te lo atiende y ser persistente en esa parte. Y ahora que venga tu persona y retome nuevamente el tema de la familia, porque no es posible que siendo un tema tan central la familia de repente le demos una poca cobertura
en la parte de noticias. Yo creo que es un tema central. Mira, no se puede perder de vista de que el gobierno ha hecho, está haciendo, y son fases importantes, pero como decía Javier, hay elementos que aún hacen falta y que no puede dar el consuelo de tonto de que lo que hemos hecho ya está y todo está bien. No, se ha hecho, pero hacen falta otra cosa. Yo quiero mencionar un proyecto particularmente que el gobierno ha sacado y que está entre las aristas positivas de que está haciendo, pero que no ha detenido aún el tema de la migración, que tendremos que analizarlo mientras platicamos, y el caso de las casas maternas. En el caso de las casas maternas que están adentro de la montaña, en donde moría una cantidad de madres y de niños que no eran atendidos en el parto porque estaban totalmente lejos, y hoy en día están construidas aproximadamente 200 casas maternas, es el dato que se da en el primer semestre del 2022, 200 casas maternas. Y otro dato interesante, ¿no? Se ha evitado una cantidad de muertos sobre esto. A los 6-7 meses, cuando esta madre de familia que está en el embarazo está muy lejos y presenta dificultades en sacarlo, 6-7 meses la mandan a traer y va a la casa materna y le dan toda la atención. Y no es solamente la atención en la comida, en seguirle adelante el embarazo como tal, sino que han capitalizado esta etapa, y tengo aquí el dato de que le enseñan a tejer, a cocinar, manualidades, repostería. Sí, y en una entrevista que le hacían a una de las madres de familia, sacó una frase que es tan bonita y me vuelve a traer a la mente a tu mamá y decía lo siguiente: la madre conecta con el amor. Y de repente voy al tema de la migración, ¿no? Una pieza positiva. Cuando emigra de nuestro país una madre, alguien no nos está conectando con el amor. Y yo creo que por ahí podemos continuar. Se está produciendo una desconexión. Fíjate que sobre las casas maternas, fíjate que este proyecto de las casas maternas es una cosa realmente extraordinaria, porque vos estás viendo la parte de las casas maternas donde están atendiendo a la futura madre o a la que va a parir en las siguientes semanas, ¿no? Pero este es un proyecto que empieza prácticamente con el conocimiento del embarazo, y es un proyecto integral del Estado de Nicaragua, ¿no?, para la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Sí. Para reducir esos índices a la menor cantidad posible. Yo he estado en municipios que en el año en que estuve en esos municipios, en Nueva Guinea y en Quilalí, por ejemplo, la mortalidad materna se había reducido a 0 en ese año en que yo estuve, a 0, ¿verdad?, teniendo niveles importantes de mortalidad materna, ¿verdad? Y la mortalidad neonatal igual había logrado reducirse. Porque ¿qué pasa? Empieza la atención y pasa, por ejemplo, por la adecuación cultural del parto, ¿verdad?, que tiene que ver con quién atiende a esa mujer embarazada desde que sabe que está embarazada. Porque por una cuestión cultural a veces no la atendía un médico. Entonces habían las parteras, ¿ah? Entonces las parteras las prepararon en la atención y demás para lograr detectar casos que necesariamente debían de ser llevados a una unidad de salud y no en la casa. Entonces, todo el proyecto de casa materna, ¿ah?, aunque nos estamos saliendo un poquito pero es importante y contar la historia. Es decir, empieza desde el embarazo y termina, ¿verdad?, la casa materna, el proyecto de casa materna termina con los primeros meses del recién nacido. Porque es toda una atención integral que incluye hasta el parto, porque había mujeres que no iban a un centro hospitalario donde iban a ser atendidas por eventuales complicaciones, porque resulta que en la formación cultural no las iba a ver, o las iba a ver un hombre, un médico varón, y entonces la familia decía, pero ¿cómo a una mujer la va a ver un varón que no es su marido? ¿Ah? Y le va a ver su parte íntima un hombre que no es su marido. Entonces, además está la partera, entonces la partera atendía en el centro hospitalario, por ejemplo, ¿ah?, y no en una camilla, porque por ejemplo se hicieron cosas como poner desde mecate, lugares donde agarrarse, porque habían mujeres que gustaban más bien o preferían parir en cuclilla, que es una forma más natural del parto, ¿ah? Y se hicieron una serie de cosas en algunos centros hospitalarios justamente para permitir eso, la atención desde la salud, desde el sistema de salud,
a la mujer de forma integral en su embarazo. Una cosa extraordinaria. Podríamos hacer un programa entero sobre este tema, me parece. Que no está distante. Yo creo que el enfoque principal... Déjame que haga una pausa y Okay. hablamos acerca de esto. Regresamos en breve en esta edición Sumando Gloria. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito de la familia, como decíamos, la unidad fundamental que conforma el Estado. El Estado, hay que reconocer que somos todos los que constituimos una nación, somos parte del Estado, ¿no? Y yo decía o hablaba acerca de la familia sana, formada con individuos sanos. La verdad es que es un concepto idóneo, pero no necesariamente realista. Individuos sanos, familias sanas, pero sí podemos aspirar a que sean lo más sanos posible. Esa es una cosa. Tener referentes, por lo menos. Sí. Mencionaba Javier el referente de la familia sagrada, la familia básica que plantea Dios a través de Jesús, que es los padres y el hijo, ¿no? Pero el mundo se ha preocupado, y cuando digo el mundo quiero decir el entorno en lo general, se ha preocupado por hacer que esa figura sea cada vez menos necesaria, entre comillas. Y entonces, disolver eso. Claro. Yo quería hacer un comentario antes de que se nos olvide sobre el tema anterior. Ajá. Que decíamos que podíamos estarnos saliendo al hablar de las casas maternas. Pero es que creo que es válido resaltar que el modelo que tiene Nicaragua de Estado es un modelo reconstruido a través de la Revolución Popular Sandinista. Y la Revolución Popular Sandinista es promotora y defensora de la vida, principalmente la vida humana. Y es por eso que cuando podés hablar de la integralidad que tiene la casa materna, es que hablas del sociólogo, del psicólogo, del obstetra, del ginecólogo, del nutricionista. Es por eso que hablas de los elementos complementarios, si es madre soltera, si es campesina. Nicaragua, la revolución y este gobierno tiene programas emblemáticos, como el hambre cero, que es el empoderamiento de ese tipo de mujeres, usura cero, que es el empoderamiento de ese tipo de mujeres. Porque se está pensando de manera integral, no solamente del neonato y de la madre, independientemente de un sinnúmero de factores. Creo que vale la pena resaltar que el punto de partida es la Revolución Popular Sandinista como promotora y defensora de la vida humana. A partir de eso, la institucionalidad que hay en los distintos agentes del Estado que se vienen promoviendo y van avanzando, y de acuerdo a sus experiencias basadas en la calidad y en la documentación de la misma, van mejorando sus prácticas y las van uniendo en un plan de nación, haciéndolas integrales. Sí, es por eso que con un modelo de salud familiar y comunitaria. Es por eso que no dista que de repente, hablando del tema de la familia, hablemos de algo tan maravilloso como era el programa de la maternidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el referente que busca orientar la revolución es de una familia basada en la unidad, en el desarrollo de la comunidad y su entorno y su calidad de convivencia, y hasta cierto punto con un respeto a las libertades para poder hacer lo que la gente piense de acuerdo a sus niveles de satisfacción personal, o sea, lo que la gente quiera hacer para sentirse feliz, por supuesto, sin transgredir a la misma familia ni a otras. Creo que es válido. Nicaragua además se ha identificado como una patria cristiana, o sea que el referente que aparentemente, como bien lo mencionabas vos, en la humanidad parece diluirse, que es el de la Sagrada Familia, hombre, quienes hemos alcanzado despertares espirituales, nos damos cuenta de que ese es un referente eterno y que sin duda es algo que da más llenura que lo material.
Y quizá esa sea esa intención que, como bien lo dijo Jorge, y nos mueve a tener este tipo de participación en tu programa por esa inspiración que tu mamá recibió de rescatar y promover los valores familiares a través de esta plataforma de ustedes. Mira, yo creo que es bueno, y sigo insistiendo, a como los tres creo que somos coincidentes en lo que hemos hablado de Doña Olimpia, y es que eso de la familia tradicional, que ahora hay una modernidad y lo que sea, no podemos estar jugando a ser dioses, ¿no? Y la frase con que has señalado el tema de relativizar el tema de la familia, creo que nos va a pasar factura en algún momento. Alguien colocaba el siguiente ejemplo, ¿no? Porque ahora familia lo podemos hacer de cualquier manera. Bueno, sí, dentro de una supuesta modernidad, que yo, de la modernidad, de toda modernidad yo sospecho, porque hasta en la tecnología, lo último de modernidad siempre te falla. Tienes que esperar que pase un tiempo para ver si realmente eso va o no va. Y sobre todo cuando hablamos de la familia, que es un modelo que lo que te ha garantizado la historia en cualquier sociedad de solidez es ese modelo, y no vayas a inventar la abuelada en este momento. Y en este caso, cuando de repente decís que la familia puede ser compuesta de cualquier manera, con todo el respeto de lo que vos querrás, ¿no? Sin embargo, vámonos al dato real, al dato de existencia de la sociedad. Y repito, hubo un momento alguien que dio un ejemplo. Coloquemos dos islas, ejemplifiquémonos por eso. Y allá vos lo que pensé y allá yo lo que yo pienso. No, dejemos dos islas. Y en una isla colocamos 100 personas, 50 parejas heterosexual, hombre y mujer, y desean tener hijos. Y ahí los colocamos. Que ellos no salgan de allá y los dejamos 50 años. Y en otra isla colocamos 50 parejas, pero que han decidido escoger solamente homosexualidad, el respeto de ellos, bien ser lesbiana, el respeto de ellos, y ahí los dejamos. Dejemos los 50 años, porque lo que queremos ver es el resultado último, aparte de lo que pensé y de las maravillas que vaya a haber en esto, pero si hablamos de una continuidad de la sociedad. Regresar 50 años más adelante, porque queremos ver el efecto real de lo que ha pasado 50 años más tarde. Y digamos que las parejas las hemos trasladado a la edad de 20 a 23 años. A esa edad las trasladamos a la isla, 20 y 23 años. Regreso 50 años más tarde. ¿Cómo me encuentro la isla de parejas heterosexuales? Superpoblada. ¿Cómo me encuentro la isla de los que se fueron homosexuales, gay? Con todo el respeto. Vamos, el resultado último, ¿qué está? Y yo me encuentro que la población está acá y no hay población. No hay Estado aquí. No hay Estado. Aquí me encuentro un Estado con todas las características. Pues bien, así de crudo es el tema. Así de importante es el tema de la familia, y no solamente eso, como creador de los valores, como creador del amor dentro de ellos, de la unidad, y lo que ha dicho también Javier, que es tan importante, ¿no? Que el tema de en la cristiandad, la sagrada familia, que sos religioso y todo lo demás, bueno, te estoy dando el dato de esta, no solamente la religión, que evangélicos y católicos somos coincidentes en esta parte, porque yo también soy católico y somos cristianos lo mismo, sino que estamos viendo que a nivel de la sensatez humana, de la sensatez como tal, es el resultado que vas a tener como tal. Ahora, veamos, me parece, en el trayecto desde el nacimiento hasta la parte de la vejez, cuáles han sido las acciones del Estado de Nicaragua para proteger esto. Y yo encuentro varios elementos positivos. Hablamos de las casas maternas, hablamos de la seguridad social que se ha hecho, pero encuentro que algunos elementos tienen que hacerse algunos ajustes. Y yo creo que sería bueno pues que lo abordáramos acá. Dos puntos específicos. Uno, no veo tantos párvulos para la madre que ha tenido a su niño en los primeros años y que pueda llevar a un lugar a ese niño para que ella le invite a la maternidad y pueda continuar. Es decir, la maternidad no puede ser una carga. La maternidad no debe ser visto como una carga, y la hemos estigmatizado de una manera tan negativa que incluso hablamos de que no traigamos hijos a sufrir, válgame Dios. Hablamos de que andar con un niño es demasiado, que no tenías televisor. Cuando tenés el problema de China, cuando tenés el problema de Estados Unidos, que se mantienen los europeos por migración, pero que ya están envejeciendo, y que en estos estados desarrollados han tenido que crear lo que se llamaría el Ministerio de la Soledad. Porque ya visto el resultado, que lo podemos ver el resultado en estas sociedades que decidieron no tener hijos, que decidieron no hacer familia, que están muriendo en sus habitaciones solo
y que se dan cuenta 1 año, 2 años, 3 años más tarde, cuando la tarjeta ya no marca porque fue automático, están hechos esqueletos, literalmente esqueletos, abren la puerta, rompen la puerta porque ya tienen que sacarlo, no pague el alquiler, pero ya murió hace 3 años. Fíjate. Sí, pero fíjate una cosa. A ver, cuando yo me casé, el abogado, cuando me casé por el matrimonio civil, el abogado habló que el hecho de comprometer una relación, mi novia y yo estábamos conformando ante los ojos del Estado nicaragüense una familia. Una familia que eventualmente iba a procrear hijos. Pero la familia empieza allí, en esa unión, en esa pareja que decide unirse. Ahí empieza la familia. No necesariamente porque pueden haber ciertas circunstancias especiales que eviten la descendencia. Hay ciertas circunstancias que evitan la descendencia, además del hecho que a veces una pareja decide no tener descendencia, pero ya es familia. Y yo, fíjate que una cosa que yo veo es que contra esa institución que se llama familia, que empieza con la pareja, es donde hay un bombardeo constante. El Papa Francisco alguna vez habló de lo que se puede votar, de lo que es desechable, y resintió que la familia se le diera ese término o esa categoría de desechable, de manera que hoy me caso, pruebo, no me gustó, a los leones, y mañana empiezo, formo otro vínculo, y pasado mañana otro vínculo, y así voy probando, porque es decir, el mundo nos ha bombardeado de esa manera. Nos ha permitido elegir que somos desechables. Sí, de que no está a la cabeza de la prioridad. Fíjate, yo claro que por supuesto, es que yo amo mi país y además mi revolución. Y yo estoy claro que tenemos cada día mejores instituciones al servicio de la familia. Pero jamás va a ser suficiente si la misma familia no es la que se encarga de educar a sus miembros a la continuidad de la familia. Es que yo voy a hacer fíjate una cosa, Javier. Nosotros los nicas somos bien familiares. Sí. Y somos familiares más allá del vínculo familiar primario, digamos, que es el matrimonio, porque ese es el vínculo primario de familia. Sí. Los padres pasan a ser un vínculo secundario de familia, ¿entendés? Somos colectivistas. Pero y todos estamos metidos, y entonces y de repente y hasta los del barrio, hasta los que no son de tu sangre. Pero a lo que te quiero ir es que, por ejemplo, y lo dice el mismo Francisco, el Papa Francisco, si es que mejor que la iglesia, el que habla en su casa de Dios y el reflejo de Dios y de Jesús es la familia. La subordinación de los miembros de la familia al amor de Dios, a la misericordia de Dios, de Jesús, de la Virgen, pues en los casos de las personas como nosotros, eso es lo que instruye más que la iglesia, es más espiritual, tiene mayor peso. El respeto al orden, el respeto a la disciplina, el respeto a los límites, eso es de la familia. Entonces, cuando vos mirabas que habían estándares sociales determinados por ese fomento, por esos hábitos, por esa cotidianidad que agregaba frutos, que daba frutos y valores, decía, este es un hombre de familia, o este es un muchacho de familia, porque representaba un acuerdo colectivo, nacional o de tendencia en cuanto a lo que se podía hacer o no se podía hacer en cuanto a la conducta, ni siquiera en cuanto a la moralidad, que ahora se le transgrede el derecho humano a muchas personas por su libertad de elección en su satisfacción sexual y en su definición sexual, porque lo ven desde el punto de vista moral y no lo ven como un estado de acuerdo donde la mente de un niño y el corazón de un niño, sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón porque de ahí mana la vida, se le conserve. O un joven hasta la madurez. Yo no sabía que la madurez es hasta que las neuronas o las células del cerebro terminaban de guardar la memoria emocional. Entonces, por eso se llamaba la madurez. Entonces, ahí lo que aprendías hasta ese momento era tu configuración de vida hasta que te reprogramaras.
Y lo mismo le pasa a un niño. Un niño necesita hasta los 12, a los 13 años de tener una uniformidad. Y ese es un código de humanidad, no es un código moral, es un código elemental. Entonces, la familia, para mí, es el principal agente de reproducción. Está muy bueno el ejemplo de la isla, porque no solamente habla de la reproducción física, sino que la reproducción de valores. O sea, el Estado puede hacer su esfuerzo, pero la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Fíjate que voy a hacer una pausa, pero me voy a quedar con una pregunta a propósito de esto que estás diciendo, porque veo que Jorge ya quiere decir algo, pero te lo voy a dejar a vos, Jorge, para cuando regresemos. Familia o tribu, que son dos términos distintos. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Preguntaba yo, familia o tribu, porque a veces se atribuye el sentimiento familiar, de unidad familiar, a un sentimiento tribal, y me parece que son dos cosas distintas. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero te digo, nuevamente, la familia es la base, incluso la misma tribu, es la misma base, ¿no? Y en ella juegan su papel determinado el hombre y juega su papel determinado la mujer. No es la interpretación que damos ahorita de que una discriminación o lo que sea, no, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Incluso cuando conformamos nuestra familia, en la medida que crecen nuestros hijos, cada quien va asumiendo un papel, y en la medida que van creciendo hay un momento que nos desplazan. Nosotros mantenemos al principio la casa, pero una vez que nuestros hijos van siendo profesionales, ellos nos van manteniendo a nosotros, y es parte de la seguridad que ahora se transformó en seguridad social a nivel de Estado. Mira, yo sigo insistiendo, es la familia como tal. E incluso nosotros culturalmente en esta época nos hemos adaptado y sometido a esta tendencia negativa a no resolver conflictos dentro de la familia, a hacerlos más serios. Todo conflicto que hay en la familia, hay que deshacer la familia. Todo que vaya en el sentido de mi felicidad, de mi sentirme bien, y de repente se ha desplazado el sentimiento de beneficio colectivo, de merecimiento colectivo, en donde papá, mamá, hijos merecen colectivamente todo esto, al merecimiento del yo. Entonces yo como mujer me merezco esto y esto y esto, yo como hombre me merezco todo esto, y hemos hecho un traslado no benéfico, sino que inversamente muy perjudicial, al haber dinamitado eso y contrarrestarme mi yo en el máximo grado narcisista versus la colectividad como tal. Sin equilibrio. En equilibrio, claro, pero todo apuntando a destruir la familia como tal. Y en esa destrucción de la familia, apostando por todos lados. La migración apuesta dentro de eso. Entonces, la familia está siendo atacada por todos los niveles. Nuestra misma mea culpa de no resolver los conflictos dentro de la familia de la buena manera, y te lo incentiva las redes, te incentiva tuyo. Ahí tenés un punto de ataque a la familia. El segundo problema, el problema económico, la migración misma, te vuelve a atacar la familia. El tercer elemento que habíamos hablado, el caso de los párvulos, tiene más hijos, te ataca otra vez la familia, y el Estado no te está colaborando cuando tendría que colaborarse. Y un ejemplo de cómo te colabora es la misma Rusia. Entendido el problema de los menores, Rusia ahora te da una familia, te da una casa, te da mayores posibilidades de estudio, porque la mujer tiene el derecho a todo esto. Pero de una manera que el niño que venga, que la familia que venga, sintamos que es una responsabilidad de toditos nosotros en la sociedad y del mismo Estado. Desde el mismo momento, cuando lo recibo en la parte laboral, colaborarle. Cuando yo voy en un bus, colaborarle a la persona que viene con un embarazo. Todos en el conjunto poderles colaborar a la hora de un crédito, etcétera. Mira cómo son las cosas que conspiran, que traigo dos datos para ver cómo esto va degradándose en el sentido menos beneficioso y más perjudicial. Ahorita en Canadá, a inicios de año, aparece una mujer frente a una clínica de aborto y se pone a rezar. En Canadá, se pone a rezar. Sin pancarta, sin hablar en público, simplemente en una esquina rezando porque ese niño no sea abortado. La capturaron, la echaron presa y fue procesada. Y eso fue una noticia pública, porque estaba atentando su presencia, sin decir ningún altavoz, su presencia ahí altera contra la libertad al aborto. Y encontramos en el caso de Arizona, en Estados Unidos, hace poquito ahorita, una mujer de 78 años que está repartiendo en un parque comida.
está repartiendo comida, siempre las familias que te llegan y todo lo demás, fue detenida por estar usurpando el espacio público y estaba repartiendo comida a la gente que estaba llegando. Y la echaron presa y le dicen, bueno, no creemos que usted sea una persona violenta, no la vamos a esposar. Aunque es una obligación, nosotros por ley, esposarla y llevarla hasta la policía e interrogarla. Entonces, de esa manera estamos atentando y ya son elementos que se te están volviendo ley y que te van quitando valores y lo vamos viendo normal y lo vamos aceptando y estamos carcomiendo, estamos derribando la figura que nos está manteniendo históricamente, que es la familia, para el Estado y para la sociedad. Bueno, esos casos hace poco, que no tienen que ver con familia, sino más bien con creencias religiosas, en Estados Unidos, donde supuestamente hay libertad de culto y no hay persecución religiosa, supuestamente, a un hombre que andaba una camiseta que decía Jesús es mi Salvador, no lo dejaron entrar a un centro comercial y le exigieron que se quitara la camiseta si quería entrar al centro comercial. Y hasta que se quitó la camiseta lo dejaron entrar al centro comercial porque supuestamente alteraba a los otros visitantes del centro comercial. No entiendo en qué, porque él no está proclamando ni anda con una camiseta que dice Jesús es mi Señor. Pero bueno. Yo siento que para aterrizar el tema de Nicaragua, el mayor factor de riesgo que tiene la familia en Nicaragua es la transculturización. Todo lo que ha mencionado Jorge... pero ese es un riesgo que tenemos en todo el planeta, sí, me parece. Por la globalización y sobre todo la globalización de la... Pero me refiero a que Nicaragua ha sabido manejar sus riesgos. O sea, el modelo de la revolución viene incluso sacrificando el poder de gobierno en el 90, donde la revolución gobierna desde abajo, empieza una labor de restitución por la vida humana, pero siguiendo la reivindicación de sectores y minorías que todavía no habían alcanzado a ser representadas. Porque eso es lo que constituye un grado para que cuando constituya un núcleo familiar sea para que se preserve, se conserve, se mantenga y se multiplique. No decir que cuando yo tenga 18 años me voy a ir de esta casa. No que yo tengo mis libertades o me voy a ir a los 14, me voy a emancipar a los 16. Entonces el síndrome de la guerra que nos impusieron en la intervención de los 80 dejó la responsabilidad en el punto de agenda de la revolución de restituir esa falla, 100.000 muertos, 50.000 para el 79 y otros 50.000 para el 90. ¿Qué viene después? Otro tipo de guerra, que es la guerra económica, que es la neoliberal. El empobrecimiento de Nicaragua y sus familias y sus miembros hace que y la venta de querer alcanzar otros niveles de desarrollo y que yo y que el bienestar individual, que es en eso lo que se basa el neoliberalismo, en que si yo estoy bien primero, entonces van a estar bien, y la sumatoria de los bienestares individuales es el bienestar colectivo y el bienestar de nación. Eso vino a destruir también la familia y la mente de la familia. Cuando se reconquista el gobierno para poder administrar revolución, es que vienen todos estos programas que vale la pena mencionarlos y que vale la pena, en la medida de lo posible, tratar de alinearlos, aunque son integrales, tratar de alinearlos con la responsabilidad de la reivindicación de las instituciones que los avalan y que los llevan cuantificados, para que la ciudadanía se informe y se aliente que estamos en otros escenarios, donde ahora la defensa de la soberanía ya no es a balazo, ya es preservando las ideas, es conservando el núcleo familiar. Eso es soberanía. Eso es soberanía ahorita en el Estado de Nicaragua, en la revolución. Entonces yo digo de que entre esos principales agresores, el factor de riesgo es ahorita la mentalidad que me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Que eso te lo dice cualquiera. Cualquiera te vende esa idea y te la vende lejos de la familia. Mira todos los Facebook, mira todas las cosas. A mí la gente me pregunta, ¿sos coaches? Oye, hombre, ¿quién sabe? Porque yo le doy gracias a Dios que la experiencia que me ha tocado vivir
me permite estar cerca de las familias que adolecen de un problema donde uno de sus miembros toma la decisión de abandonarse a sí mismo en el mundo del consumo de alcohol y drogas y otras sustancias. Pero estamos hablando que eso me mantiene cerca de la familia. Por eso yo le digo gracias a Dios por esa experiencia. Por eso cuando yo escucho hablar de cifras y esas cosas, estoy convencido. Pero yo sé que el principal transgresor de la familia es mi soledad, es no sentirme parte de la familia. Porque eso es lo que lleva a un hombre o a una mujer, o a un joven o a un niño a autodestruirse, como es el consumo de drogas y alcohol. Porque yo he visto miles autodestruirse y morir, o intentarlo y morir. Pero dejando aparte esa experiencia, que es una experiencia enriquecedora y que vale la pena tomarla en cuenta, están otros factores de riesgo que siguen diciéndole el coaching. El coaching es, dame tu misión de vida, proponete tus metas personales, ahora tu caja de ahorro, salí adelante, independiente. 1000 te dirán que no, uno te dirá que sí, ese sos vos mismo. Entonces te van creando un ser aislado, un ser autosuficiente. Y una sociedad compuesta de personas autosuficientes no funciona, y tampoco una familia llena de autosuficientes, porque pierde el elemento de la complementariedad. La familia pierde el elemento de la armonía, pierde el elemento de la autoridad. Y no hablo de la autoridad de un hombre, de un macho o de una mujer, o que te voy a echar preso, o la 779. No, te estoy hablando que la autoridad sea el amor, que la autoridad sea la humildad, que la autoridad sea el diálogo, que la autoridad sea la palabra de vida, el contacto, el afecto, que la autoridad sea la disciplina, que la autoridad sea compartir horarios, que la autoridad sea formatear mentalmente, que la autoridad sea saber de que uno va quemando etapas, y que a veces los más viejos ya quemamos algunas etapas, y eso no quiere decir de que el niño o el joven me va a señalar del por qué no estoy quemando la de él cuando le corresponde a él hacerlo. Y que además perder la fe que si el chaval o el niño está quemando una etapa, lo está haciendo para bien, porque se va a desarrollar integralmente. Yo estoy de acuerdo con los psicólogos y con los sociólogos, pero tanto el psicólogo como el sociólogo depende de su función, de la interpretación, de la interacción del entorno con el individuo, y el entorno es el que ha cambiado, y el entorno es el que tiene ese factor de riesgo. A mí me interesa el tema de la familia, abordarlo aquí con el principal factor de riesgo, que es aquel que te está jalando. Imagínate un padre de familia, alguien intermedio, que agarra una casa de vivienda digna de 8,000, de 10,000 dólares, en lo que la está terminando de pagar, el hijo ya tiene 17 años y ya se quiere ir de la casa. Pero es que fíjate que ahí hay una cosa importante, Javier. Y su propio carro. Y después la sobrepoblación. ¿Te acordás que yo dije que cuando yo me casé, me hablaron que el vínculo de familia empieza con el matrimonio? Y la verdad es que continúa exactamente en ese matrimonio. Porque eventualmente los hijos tienen que formar su familia, tienen que conformar su familia. Y ya ellos no van a ser de mi vínculo primario de familia, van a ser un vínculo asociado que empezó su vínculo primario personal o propio, más que personal, su vínculo privado, su vínculo propio. ¿Ah? Entonces, al final de cuentas, la familia termina siendo el matrimonio. Sí, ¿va? Yo no estoy hablando que si hay precocidad o no precocidad en independencia. Solo déjame terminarte la idea. Eso te digo, eventualmente eso tiene que ocurrir. Sí. Lo que pasa es que se ha apresurado. Exactamente. No estoy hablando de la precocidad, que si puede suceder, por ejemplo, como en Europa, como él decía Jorge, en Europa a nadie se le ocurre casarse antes de los 40 años. Y a nadie se le ocurre emanciparse o separarse de su familia antes de esa edad, porque está bien con ese vínculo, lo construyen, se han dado cuenta del valor que tiene. Fíjate que ahora que mi papá no tiene ni 10 meses de muerto, pero vieras el vínculo con que mis niñas hablan de mi papá. O sea, ese vínculo familiar, y eso viene como en el ADN porque nosotros fuimos 54 primos hermanos. Entonces, ese concepto de familia era más allá de la casa donde podíamos vivir los 6. Era más un concepto tribal. Era más tribal. Sí. El concepto tribal tiene que ver con las normas, con las regulaciones. Y siempre y cuando basadas
en una revelación eterna. Cualquier forma, en cualquier tribu, porque tribus se llaman aquí, tribu tiene que ver con las raíces autóctonas, pero todas tenían una revelación espiritual que trascendía a la coyuntura. Y es eso lo que creo yo que hace que, como comenzamos el tema, que la Sagrada Familia tenga la posibilidad, o que este programa tenga la posibilidad de que la Sagrada Familia entre en el corazón de las personas que nos están viendo. Y emulen. Hacemos pausa. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos en la parte final del programa hablando sobre la familia. Jorge. Mira, ¿qué tal? Bueno, quiero decirte lo siguiente, ¿no? Porque hemos tocado varios brochazos, pero es que el tema es tan amplio y es bueno siempre haberlo dado para dar temas abiertos. Quiero cerrarte esto diciéndote lo siguiente. Hemos tratado mal incluso la figura del varón. Hemos tratado mal. Y me voy a explicar dándote un dato de la siguiente manera. En 2017 hubo aquel caso lamentable de la mujer decapitada que se perdió la cabeza y la anduvieron buscando. Hice la cuenta, 3 meses consecutivos se sacó la propaganda increíble, y en ese mismo periodo fueron decapitados 2 hombres. 2 hombres, y le preguntan a Sandra, la que dirigía una ONG que estuvo metido en el golpe del 2018, que qué opinaba en el caso de estos 2 hombres decapitados. Entonces ella dijo expresamente en ese momento, ese caso no interesa. Siendo decapitado hombre, no importa, eso no va más allá. Pues en ese periodo, el primer semestre, el dato duro era más o menos lo siguiente por informe de la policía. Aproximadamente 223 muertes violentas en Nicaragua. De esas 226 muertes violentas en las que estaba incluido este caso lamentable, el 15% eran mujeres, el 85% eran hombres. Sin embargo, la propaganda apuntó al hecho de que la mujer estaba siendo lastimada, la mujer estaba siendo exterminada, que era un dato real, estaba siendo lastimada, ¿no? Y se decía esa parte. Y de ese 15%, aproximadamente el 2-3% eran femicidios. Lo que implica es que en el momento que vos colocas la globalidad, pues el dato era un porcentaje de 3%. Sin embargo, a nivel de los medios se trató como un 100%, se dimensionó increíblemente y se estigmatizó la parte del varón. Eso daña, eso perjudica. Posteriormente, ese dato de femicidio creció, pero exponencialmente creció toda la cifra. Si yo agarro únicamente el dato del feminicidio, tengo un resultado de un punto de vista que es el que sacaron totalmente en contra del varón. Si veo el dato en la globalidad, lo que saco es un análisis criminológico que me dice, oye, hay una subida exponencial de la violencia en Nicaragua y por lo tanto, no es por lo tanto hacia el hombre, sino que es toda la sociedad, y apuntas a una cantidad de factores. Pues el punto que quiero llegar es el siguiente, ¿no? Se está estigmatizando sea consciente o inconscientemente, al varón dentro de la sociedad, componente de la familia. Estando de decano de una facultad de Derecho privada, llega un día una profesora y me dice, decano, no puedo venir el día de hoy, ya me voy, tengo que resolver un problema. Y le digo, ¿pero cuál es el problema? Tengo un hijo varón único, 6 años. Y llega mi hijo y me dice, papá, mamá, me dice, ¿por qué razón los hombres nacemos malos? Y le dice la mamá, ¿pero cómo es esto? Mi niño tiene 6 años. Es mi hijo único, yo soy la madre, e incluso soy madre y estoy separada, me dice. Y dice, esto tengo que resolverlo inmediatamente. Yo estoy hablando hace aproximadamente unos 6 años, 7 años. La mamá me dice, no voy a llegar, esto tengo que resolverlo con la profesora. En la medida que estamos estigmatizando al varón como tal, para toda noticia estigmatizamos, estamos quebrando, fracturando la migración, el problema de la televisión, el problema de la familia, el problema de las demandas, que estás quebrando, e incluso hay un momento determinado, porque lo he escuchado de muchas madres de familias de hijos varones, y dice, la carga que tiene el ser o el tener hijo varón se está volviendo una carga pesada. Y el mismo varón existir en esta sociedad se le está volviendo pesado. Pero es obvio el objetivo que se quiere. Si yo destruyo uno de los elementos de la familia, hombre y varón, yo hago el apalancamiento para quebrarlo y colocarlo versus destruye la familia. Sí. Claro, lo que pasa es que, es decir, es una posición de enfrentamiento y la familia no es una posición de enfrentamiento. La familia es una unidad como tal y como tal hay que tratarla. Ahora, hay temas
el machismo, ¿verdad?, el femicidio como tal, la violencia intrafamiliar, que sí ocurren dentro del ámbito, sí pueden ocurrir dentro del ámbito familiar, pero que no necesariamente son los que rompen o deben de romper la unidad familiar. Al contrario, son temas a tratar, pero no necesariamente erradicar a la familia para acabar con estos temas, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. Un minuto, Javier. Creo que este tipo de temas que existen en todas las sociedades se ponderaron en Nicaragua en los 16 años de los gobiernos neoliberales por la incapacidad del Estado de trabajarlo. Y creo de que responsablemente la revolución los está tocando de una manera integral, y que más allá de la exigencia ética que tienen que tener los funcionarios públicos está la humanística, la de sensibilidad que tienen que tener. Incluso además de su probidad ética y transparente del funcionario público, tienen que investirse, tienen que clamar por esa cobertura espiritual que le dé la sensibilidad humanística, porque ahora sí son las instituciones del Estado. Porque antes el enganche de estas organizaciones no gubernamentales que tenían otros fines, que nos durmieron y que tenían otros fines, venían con esa parte de la moneda, que además estaba compuesta por agentes que venían con dolores genuinos, pero que proyectaban en las demás personas la culpabilidad de su dolor. Y es por eso que ahí ves las exageraciones desproporcionadas en las aplicaciones de las leyes y en los señalamientos hacia segmentos de la familia, como decía, la transgresión hacia el hombre. Y además de que la revolución lo está haciendo, creo que esta iniciativa de poder hacer un programa dedicado a la familia y estos vínculos con los actores que inciden positivamente o que quieren incidir proactivamente en la familia, y la receptividad y la responsabilidad compartida de los miembros de la familia, puede, debe y va a llevarnos a una sociedad mejor en esta Nicaragua, que es un destino de oportunidades. Un minuto, Jorge. Ya, pues rescatemos la figura conservadora en el sentido positivo de conservar la constitución de la familia, ¿no? Esto de la modernidad, bueno, que se respete el derecho a cada quien por donde desee llevar el asunto. Sin embargo, me parece que la apuesta del Estado debe ser por esa estructura que históricamente ha dado pie a todo esto, donde se da la solidaridad, donde se da la colaboración, donde se dan los valores, donde se da el apoyo, que a pesar de una guerra, a pesar de una pandemia, a pesar de una crisis, la figura de la familia sustituye. A pesar de un imperio, a pesar de un Estado, todos ellos pueden pasar, se pueden diluir, y la familia persiste, subsiste. Si yo quiero un Estado fuerte, fortalezco la familia. Ok, le agradezco, Javier, Jorge, esta platicada. Gracias a vos. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.